Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión continuamos todavía con las herramientas de modelado de grafito, que es esta cinta que tenemos aquí arriba. Y nos vamos a centrar en esta ocasión en esta pestaña, Object Paint. Dada la extensión que tiene de opciones disponibles esta pestaña, nos vamos a centrar en el primer panel en este vídeo que estáis viendo ahora, que es el panel de Paint Objects. ¿En qué consiste Object Paint, esta pestaña? Bueno, pues a diferencia de lo que podríamos entender por la traducción de esto, de pintar objetos, pues podríamos pensar que a lo mejor pintaríamos alguna textura, algún dibujo sobre objetos, ¿no? Para hacer un dibujo gráfico, artístico, ¿vale? Pero realmente no es así. Object Paint lo que pinta son objetos. Tomamos un objeto y con el ratón vamos pinchando y arrastrando y ese objeto que hemos tomado, ese objeto o varios, los pintamos en nuestra escena, ¿vale? Y ese pintado podemos seleccionar que se realice o bien sobre la superficie de otro objeto, de otros objetos, o bien sobre la cuadrícula o en los dos sitios, ¿vale? Y eso lo podremos parametrizar a través de alguna de las opciones que tenemos dentro del panel Paint Objects, ¿vale? Y lo vamos a ver enseguida. Entonces, quiero que quede claro eso, que lo que pintamos son objetos, pintar objetos virtualmente. Si seleccionamos un cilindro, pues pintamos cilindros, ¿de acuerdo? No estamos realizando dibujos en la superficie de los objetos, ¿de acuerdo? Bien, voy a poner esto un poquito más grande y primero voy a dibujar una esfera, así, un poquito grande, ¿vale? Y ahora voy a dibujar varios objetos chiquititos. Voy a hacerlos pequeños, los podéis hacer del tamaño que queráis, pero yo los quiero hacer pequeñitos para ilustrar los ejemplos que vamos a realizar, ¿vale? He puesto una caja, vamos a poner un cono, ¿vale? Vamos a poner un cilindro, pequeñito también, ¿vale? Así. Y no sé, una pirámide, por ejemplo, ¿vale? De esta manera, ¿vale? Ya tenemos 4 objetos ahí y otro objeto más aquí. Bien. Vamos a empezar a ver las diferentes opciones que tenemos aquí. Esta opción, por defecto, es Paint with Selected Object. Esto lo que me va a permitir es, con un objeto que previamente tenga seleccionado, realizar pintados de ese objeto. Voy a seleccionar, por ejemplo, nuestro cono, ¿de acuerdo? Y voy a pinchar aquí. Entonces, fijaros, el botón queda activo. Se han activado algunas opciones aquí que vamos a ver en el próximo vídeo, ¿vale? Y si yo ahora pincho hago clic con el botón izquierdo del ratón y arrastro, empiezo a dibujar. Ahora en la cuadrícula, pero si pinto por aquí, ahora estoy pintando en la superficie del objeto. No está fijo, ¿vale? Hay una pequeña separación, pero esto es porque he estado haciendo yo pruebas antes con un parámetro que tendría que explicaros, ¿vale? No lo tengáis en cuenta, es este parámetro de aquí. Ahora que lo he puesto a 0, ya está pegada a la superficie de nuestro objeto. ¿Vale? Está pintando tanto en la superficie del objeto como en la superficie de la cuadrícula, en ambos sitios a la vez. Pero como os he comentado hace un rato, yo puedo hacer que solo pinte en el objeto o bien que solo pinte en la cuadrícula. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Esta opción de aquí tiene una opción adicional. Bueno, lo he hecho con el ejemplo con el cono. Si seleccionara cualquier otro objeto, pintaría con otro objeto, ¿vale? Voy a ir deshaciendo, deshago esa parte, ¿vale? Y os decía, aquí hay una opción adicional. Aquí tengo Paint with Selected Object u Objects, si tengo varios seleccionados, y aquí tengo una segunda opción que no estáis viendo en pantalla, que se denomina Paint with Object in List. Lo voy a seleccionar y lo voy a poner aquí para que veáis ese icono, ¿vale? Aquí ocurren varias cosas. Este casillero de aquí por defecto pone No Object, ¿vale? No tiene ningún objeto
ahora mismo seleccionado. Tenemos este botón de aquí que lo que nos va a permitir es editar una lista de objetos, ¿vale? Que ahora vamos a ver. Y el resto de opciones os las explico ahora en un momentito. Bien, si yo hago clic aquí ahora mismo, no hemos creado ninguna lista de objetos, ni hemos hecho nada, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a hacer clic aquí y ¿qué va a ocurrir? Nos va a desplegar esta ventana de diálogo que se denomina Paint Objects, ¿vale? Esto es una lista que nosotros podremos administrar y gestionar. Y en esta lista lo que se van a contener son objetos que vamos a utilizar para pintar, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos gestionar esta lista? Nosotros podemos, si tuviéramos varios objetos aquí, podríamos ordenarlos. Y esto es importante, porque tenemos una opción para realizar pintado de objetos siguiendo el orden que tenemos en esta lista, ¿vale? ¿Cómo los ordenamos? Con este botón de Move Up para ir colocando hacia arriba o Move Down, que es este otro botón, para ir colocando hacia abajo. De esa manera ordenamos nuestra lista, ¿vale? Pero ¿cómo añadimos objetos a esta lista? Bueno, tenemos la opción de Pick, que sería como recoger o tomar el objeto. Si yo pincho aquí y selecciono un objeto, por ejemplo la pirámide, me lo agrega, ¿vale? Si pincho en el cilindro ya no, es decir, que tendría que volver a dar a Pick y pinchar en el cilindro para que me lo agregara, ¿de acuerdo? Pero me sirve esto para explicaros el siguiente botón, Add Selected. Add Selected añade el objeto que está seleccionado o los objetos que estén seleccionados. Si tengo 3 objetos seleccionados, va a actuar exactamente igual que si tengo uno. Me va a agregar lo que haya, ¿vale? En este caso tengo el cilindro. Si yo le doy Add Selected, aparece el cilindro en mi lista de objetos para pintar, ¿vale? Además, puedo dar al botón de Add, que es otra opción que tenemos. Ese botón me va a desplegar esta ventana que tenemos aquí, donde me aparece un listado de los objetos que tengo en mi escena para seleccionar los que quiero y agregarlos a esta lista. Bueno, pues voy a seleccionar la caja y voy a seleccionar también el cono. Tecla control, ¿de acuerdo? Y le doy a agregar. Y se agregan, ¿vale? Recordad, yo puedo ordenar esto. Decir, bueno, el cono lo quiero ahí. El cilindro, el primero. Y la pirámide, el último, ¿vale? Y ya he establecido un orden, ¿vale? Esto más adelante, lo vamos a ver, tiene su importancia. Bien, pero no hemos terminado. En esta lista podemos seleccionar el objeto que queremos, ¿vale? Y fijaros aquí, en este casillero, donde antes ponía No Object. Ahora aparece pirámide 001, ¿de acuerdo? Pero si yo pincho aquí, aparece Box, la caja, ¿vale? Si pincho aquí, el cono. Y si pincho aquí, el cilindro. Es decir, que yo lo que vaya seleccionando aquí se va a establecer ahí por defecto. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros utilizamos la herramienta de pintar con objetos u objeto de la lista, va a tomar por defecto el que tengamos aquí seleccionado. Si yo tengo la caja aquí puesta, si yo pincho ahora, ya no aparece en la ventana de diálogo para cargar objetos en una lista porque nuestra lista ya tiene objetos y ya simplemente pinto, ¿vale? Y sigue la misma filosofía que antes. Puedo pintar tanto sobre las superficies de un objeto como en la propia cuadrícula activa, ¿vale? Bien, y lo está haciendo además con el cilindro, que es el que tengo, o sea, perdón, con el cubo, que es el cubo, sí, que es el que tengo aquí seleccionado. Si yo vengo aquí y quiero utilizar de todos los objetos que tengo en la lista que se vayan pintando en el orden en el que están en la lista, va a ocurrir lo siguiente. Selecciono y va a pintar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no sé si lo veis, ¿vale? Está en el mismo orden en el que lo tenemos en nuestra lista. Primero la caja, la pirámide, el cilindro, el cono, luego la caja otra vez, pirámide, cilindro, cono y así sucesivamente, ¿de acuerdo? La otra opción es que lo haga de forma aleatoria. Entonces no va a respetar ningún orden. Va a ir poniendo los diferentes objetos que tenemos en nuestra lista con un orden aleatorio, ¿vale? Y si queremos ver y gestionar nuestra lista, tenemos este botón de aquí.
Este botón nos permite editar los objetos que tenemos en la lista. Fijaros que me sirve sacar esto para que veamos que efectivamente el cilindro eh, había empezado por la caja, pirámide, empiezo desde arriba, cilindro, cono, caja, pirámide, ¿vale? Y ha ido haciendo ese orden, ¿vale? Ha iniciado en la caja posiblemente porque era lo que teníamos aquí, ¿vale? Puesto. Si nosotros seleccionamos el cilindro aquí, ¿vale? Ya me pone cilindro. Aunque ponía box cuando he seleccionado, como aquí tengo seleccionado cilindro, me pone cilindro, ¿de acuerdo? A poner el que yo seleccione en mi caja. Y luego ya a partir de ahí hace las interacciones, ¿de acuerdo? Bien, voy a deshacer esto un poquito, control Z, y voy a seguir explicando opciones. La siguiente opción que tenemos aquí se llama Fill. El botón está desactivado. ¿Por qué? Porque esta opción solo funciona a nivel de subobjeto de aristas o de bordes. Es decir, que tendremos que tener un objeto que sea editable poly o bien que tenga el modificador edit poly, ¿vale? Vamos a hacer convert to editable poly y además de esto tenemos que tener seleccionadas las aristas o los bordes. Con el teclado no numérico, pulsando la tecla número 2, selecciono las aristas, ¿vale? Lo hemos visto en ocasiones anteriores. Voy a tratar de utilizar el máximo número de atajos de teclado posibles porque me es más cómodo y es más rápido, ¿de acuerdo? Recordar que aquí abajo tenéis el chivato de las teclas. Conforme yo vaya pulsando teclas vais a ir viendo ahí lo que ocurre, ¿vale? Bien, ya tenemos seleccionadas las aristas. Voy a pulsar F4 para que veamos la estructura de malla de nuestra esfera y que pueda trabajar con las aristas. Voy a hacer, por ejemplo, un doble clic aquí, ¿vale? Y voy a seleccionar ese loop de aristas, ¿vale? Bien, ya tengo un loop de aristas seleccionado. Mi botón de Fill se ha activado, ¿vale? Y esto me va a permitir rellenar con objetos a lo largo de esa arista la superficie, ¿vale? Entonces, si yo le doy a Fill, fijaros que toma por defecto el objeto que yo tengo aquí seleccionado y lo reproduce X veces, ¿vale? Las que sean. ¿Qué criterio sigue para establecer ese número de veces que lo va a repetir? Bueno, pues tenemos este campo que hay aquí, Fill, con el hashtag ¿vale? Este campo tiene 4 reproducciones o 4 interacciones, ¿de acuerdo? Es decir, que me lo va a reproducir 4 veces el objeto. De hecho, aquí, fijaros, en el listado de objetos, pues tenemos muchos objetos, todos los que ha creado nuevos, ¿vale? La misma consideración si seleccionamos aquí All in Order o All Randomly, ¿vale? Se va a tener con fill, es decir, me va a rellenar de forma aleatoria o siguiendo el orden en el que están establecidos los objetos en nuestra lista, partiendo del objeto que tenemos marcado como prioritario, ¿vale? Va a ir rellenando todo, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, voy a desactivar esta herramienta. Y habíamos visto que teníamos, bueno, este listado, ya os lo he explicado, ¿vale? Esta es la edición de la lista de objetos y este botón de aquí es el Pick Object, ¿vale? Es exactamente igual que lo que hemos visto hace un ratito en el gestor de la lista de objetos para pintar, ¿vale? Es decir, yo pincho aquí, se activa y el objeto que yo seleccione me lo va a agregar a la lista, ¿vale? Entonces, como tenemos todos estos objetos, vamos a hacer una cosa. Voy a pulsar el botón derecho del ratón para anular eso. Vamos a sacar la lista. Y de esta lista voy a quitar, por ejemplo, la caja, ¿vale? Ya no está en nuestra lista, ¿vale? Este botón de aquí es lo mismo que este botón de aquí. Si yo pincho aquí y marco la caja, me la va a agregar aquí. Bien, yo quito, cierro esto. Si yo pincho aquí con la caja, me la agrega a la lista. ¿Cómo sé que lo ha hecho? Pues abriendo la lista. Ahí está la caja. Y me la ha puesto la última en el listado. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas tenemos aquí?
Os he comentado al principio del vídeo que podíamos elegir dónde queríamos que se realizara el pintado de los objetos, si sobre la cuadrícula, sobre la superficie de un objeto o en todas las partes, ¿vale? Eso lo seleccionamos aquí, en esta opción que tenemos aquí de Paint On, ¿vale? Paint On tiene tres opciones. Grid, que es sobre la cuadrícula, no va a tener en consideración en ningún momento los objetos que haya en la escena. Si debajo de nuestro cursor hay un objeto, no lo va a considerar y va a pintar en la cuadrícula, que estará por debajo o por encima de ese objeto, ¿vale? Y no tendrá en consideración los objetos. Bien, Selected Objects solo va a realizar el pintado sobre el objeto o los objetos que tengamos seleccionados. En este caso, según tenemos en la escena, sería sobre la esfera, ¿de acuerdo? Solo pintaría sobre la esfera. Y si nos salimos de lo que es la forma que tiene nuestra esfera y nos vamos fuera de ella, ¿vale? Lo que va a realizar 3ds Max es un cálculo en base al objeto para establecer en qué punto tiene que ubicar el objeto que está pintando. Y luego la última opción que tenemos aquí es Scene, ¿vale? Que es la opción que estaba por defecto, que lo que nos va a permitir es, no va a tener en consideración si el objeto está seleccionado o no, simplemente debajo del cursor del ratón hay un objeto sobre su superficie, que no hay un objeto sobre la cuadrícula, y de esa manera va a actuar, ¿vale? Y finalmente, no finalmente, pero de las opciones que tenemos aquí a la vista, Offset, lo que nos va a permitir es establecer una distancia en vertical desde el punto donde nosotros empezamos a pintar los objetos hasta o sea, con respecto a la cuadrícula o la superficie del objeto o lo que tengamos configurado, ¿vale? Por eso antes, cuando he pintado, al principio del vídeo habéis visto que los objetos estaban un poquito despegados de la cuadrícula o de la superficie del objeto, y era porque yo aquí tenía un valor parametrizado, ¿vale? Yo esto si lo pongo un valor, por ejemplo este, ¿vale? Y pinto de la lista, por ejemplo, ¿vale? Fijaros que se ha despegado de la cuadrícula una distancia, es constante, es ese offset que he establecido, pero es que también lo está haciendo con respecto a los objetos, ¿vale? ¿Mm? ¿Qué más nos quedan? Nos quedan aquí una serie de opciones. Offset Transform Motion, ¿vale? Esta opción, estas opciones que tenemos aquí son relativas a objetos que tenemos animados, ¿vale? Offset es un desfase, ¿vale? Es decir, que esto lo que va a controlar es un desfase en el momento de iniciar la animación de los objetos. Porque cuando nosotros tomamos un objeto que tiene una animación y lo utilizamos para realizar un pintado de objetos, los nuevos objetos que generamos heredan esa animación, ¿vale? De tal manera de que cuando yo le doy a reproducir, con estas opciones de aquí lo que voy a parametrizar es, desde el momento en que le doy a reproducir, que tenga en consideración X fotogramas para establecer el inicio de la reproducción de los objetos que tengo animados, ¿vale? De forma consecutiva, ¿vale? Si tengo aquí consecutive seleccionado, ¿vale? Y ese número específico de fotogramas que va a esperar para realizar el salto del arranque de la animación lo va a tomar de aquí, ¿vale? En principio 0 frames, es decir, no va a haber un delay, no va a haber un desfase, pero si yo aquí establezco, por ejemplo, 10 frames, pues arranco la animación y a los 10 frames empiezo a animar el primer objeto, el siguiente, ¿vale? Con un desfase, ¿de acuerdo? Y si en lugar de consecutive selecciono random, no va a tener en consideración este valor que pongamos aquí, sino que va a tomar aleatoriamente un número de fotogramas y a partir de ahí va a animar. Eso puede ser interesante, por ejemplo, en escenas donde tengamos multitud de personajes que hemos copiado o pintado de esta manera, ¿vale? Para que no tengan todos el movimiento rítmico al mismo tiempo del objeto que estamos pintando, sino que cada uno arranque su movimiento de forma aleatoria y de esa manera pues generamos cierta, entre comillas, realidad de lo que estamos viendo. Bien,
Paint on Painted Objects. Si nosotros marcamos esta opción, cuando nosotros realicemos un pintado y pintamos objetos, con esa opción marcada, si después volvemos a pintar, no solo vamos a pintar sobre la superficie del objeto en cuestión o en la cuadrícula, sino que si hay algún objeto pintado que hemos puesto anteriormente, pues vamos a pintar sobre él. Si esa opción no está marcada, no vamos a pintar encima del objeto, en la superficie del objeto que hemos pintado previamente. Eso supongo que será, y lo vamos a ver en el próximo vídeo, dependiendo de si yo valido todas las opciones de pintura o no, ¿vale? Con eso hemos visto todo el panel de Paint Objects. En el próximo vídeo ya iremos al panel de Brush Settings dentro de la pestaña de Object Paints. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.